En nuestra realidad existen innumerables situaciones cotidianas, como paseos al parque, cosas que podamos vender, enamorarse, desastres naturales, entre otras cosas más. Algunas de estas están reguladas a través de nuestras normas jurídicas. Es decir, la norma ya está descrita una situación jurídica hipotética que pueda acontecerse en nuestra realidad, lo que trae consigo que se activen las consecuencias jurídicas que la norma establece. Es un hecho jurídico aquel hecho que le importa al derecho, por lo tanto lo regula ya que se le otorga un sentido jurídico. Los hechos jurídicos también pueden ser dos, humano y natural. En la rama del humano podemos encontrar dos más, que son el ilícito y el lícito. El hecho jurídico, entonces, es el hecho jurídico humano, voluntario, lícito y en virtud de ello está destinado a crearse, modificarse, regular o extinguir relaciones jurídicas, por ejemplo, como el matrimonio, arrendamiento, compra y venta, hipoteca, testamento, adopción. Todos ellos son hechos jurídicos ya que están regulados normativamente. Teniendo como consideración lo anterior mencionado como nociones previas, podemos dilucidar lo siguiente. En primer lugar, el hecho jurídico debe ser un acontecimiento ya sea humano o natural, jurídicamente relevante. ¿Qué quiere decir? Que esta relevancia debe estar abocada a la posibilidad de que tal hecho genere en la sociedad un conflicto o incertidumbre que afecte la convivencia pacífica. Y, en segundo lugar, que previamente una norma jurídica ya le haya atribuido a este hecho consecuencias jurídicas, en medida que por la trascendencia que tienen en la vida de relación del ser humano, sean configuradas abstractamente por el derecho en el supuesto de toda norma que integra un ordenamiento jurídico. En síntesis, y para finalizar, se puede inferir que se le denomina hecho jurídico a todo acontecimiento, ya sea natural o humano, que posee relevancia jurídicamente y desencadene consecuencias jurídicas establecidas con anterioridad a través de variadas normas jurídicas. Clasificación del hecho jurídico. Como ya hicieron mención, es aquello que tiene consecuencia en el ámbito del derecho y podemos clasificarlo de acuerdo a diferentes criterios, según su agente productor. Este conlleva dos puntos: hechos jurídicos naturales y hechos jurídicos humanos. En los hechos jurídicos naturales es cuando es obra de la naturaleza, como un rayo, un terremoto, un aluvión, etcétera, etcétera. Para que sea considerado jurídico, tiene que generar algún derecho u obligación, como en el caso que un auto es perjudicado por un terremoto, cuyo dueño contrata un seguro que cubre ese riesgo. También el hombre puede actuar como agente natural sin participación de su voluntad y no acarrear por ello consecuencias jurídicas. Por ejemplo, quien comete algún daño estando bajo el efecto del sonambulismo. En este caso es un hecho natural, pero no jurídico. Ahora, jurídicos humanos, cuando son obra del actuar del ser humano con voluntad no viciada, esos hechos humanos voluntarios reciben la denominación de actos y pueden ser ilícitos, como por ejemplo un contrato, o ilícitos como robar, estafar y matar. Necesiten para concretarse uno o más sucesos simples, cuando solo necesitan un acontecimiento, por ejemplo, la muerte o el nacimiento de alguien, para generar en el primer caso derechos sucesorios o en el segundo caso la patria potestad. Complejos, cuando se necesitan más de un suceso, por ejemplo, para que se adquiera la posesión se necesita el corpus y el animus. Consisten en una acción o en una omisión, se clasifica en positivos, que es cuando, por ejemplo, matar a alguien requiere un hacer. Negativos es cuando el abandono de una persona requiere un omitir. Según se necesite un solo suceso o varios, pero que ocurran en un solo momento, o se necesite que se sucedan los hechos en el tiempo.
se clasifican en simultáneos, ocurre en un solo lapso temporal. Por ejemplo, un homicidio sucesivos, por ejemplo, en el caso que prevé del artículo 152 del Código Penal peruano, el que priva a otro de su libertad personal, cualquiera sea móvil o propósito, la modalidad o circunstancia o tiempo que el agraviado sufra la privación o restricción de su libertad, supone que el hecho de privar la libertad se extiende en el tiempo. De acuerdo a la consecuencia previstas por la ley, podemos dividirlos en extintivos. Ejemplo es el pago da por terminada la obligación. Constitutivos es cuando el contrato hace nacer una obligación. Impeditivos obstaculizan al nacimiento de los derechos u obligaciones. Por ejemplo, un vicio de la voluntad que hace anulable al acto. A continuación hablaremos de la situación jurídica, que es un conjunto de derechos y obligaciones que se aplican a todas aquellas personas que se encuentran dentro de la hipótesis de una ley o de las cláusulas de un contrato, situación que ocupa un sujeto dentro de una relación jurídica. A continuación hablaremos de la situación jurídica general, que cumple con tres características. Una que es abstracta e impersonal, permanente y no se extingue, y modificable por la ley o reglamentos. Tenemos la situación jurídica individual, que también cumple con tres características, que es personal y concreta, temporal se extingue y modificable por un acto similar al que lo creó. Tenemos la clasificación de la situación jurídica. La situación jurídica activa, derecho subjetivo, es el poder otorgado a las personas por las normas jurídicas para la satisfacción de intereses que merecen la tutela del derecho. El derecho subjetivo patrimonial es aquella en la que el sujeto dentro de una relación jurídica tiene como objeto la obtención de bienes o servicios susceptibles de valoración económica. Los derechos reales, por un lado, que es el poder inmediato del sujeto titular sobre una cosa. En segundo lugar tenemos los derechos personales, que es la atribución al sujeto titular de una facultad que le permite exigir del otro sujeto una acción u omisión. Tenemos derecho subjetivo no patrimonial, que es aquella situación jurídica activa en la que se encuentra un sujeto dentro de una relación jurídica cuyo objeto no es susceptible de ser valorado económicamente. Tenemos los valores de personalidad. El ordenamiento jurídico asigna a un sujeto por el hecho y desde ese momento, y el sujeto se considera persona. Los intereses difusos, el sujeto podrá ejercer y exigir que se le permita realizar un interés que es relevante para sí mismo o para la sociedad. Y el derecho subjetivo disponible es el sujeto que tiene la posibilidad de decidir si mantiene, modifica o extingue su posición dentro de la relación jurídica. El derecho subjetivo indisponible es la situación en la que el sujeto no tiene posibilidad de disponer o decidir si varía su posición jurídica respecto al contenido de ese derecho en particular. Y la situación jurídica pasivas es deuda o situación del obligado, que impone a una persona determinada la necesidad de cumplir una prestación o interés de otra. El deber genérico de abstención es el deber que pasa sobre todos los terceros de omitir o enviar cualquier hecho que perturbe o moleste al titular de un derecho en el goce del mismo. No constituye una verdadera obligación judicial. La sujeción correlativa es el poder que tiene el titular para provocar por su propia voluntad el acto unilateral, un cambio en la situación jurídica del sujeto sin que éste pueda impedirlo. Relación jurídica. En el ámbito del derecho, una persona es todo ente que, por sus características, está habilitado para tener derechos y asumir obligaciones. Por eso se habla de distintos tipos de personas. Las personas físicas, como se define a los seres humanos, y personas jurídicas, grupo donde se agrupan las corporaciones, las sociedades, el Estado, las organizaciones sociales, etc. De acuerdo con los profesores Diez, Picasso y Guillón, la relación jurídica puede definirse como la situación en que se encuentran dos o más personas, que aparece regulada como una unidad en el ordenamiento jurídico,
organizándola con arreglo a determinados principios y que la considera además como un cauce idóneo para la realización de una función de tutela jurídica. Es decir, para que se produzca una relación jurídica es necesaria la existencia de una relación material humana, la existencia de una norma en cuyo supuesto encaje esa relación humana y en vista de la cual se le haga producir efectos de derecho. Elementos de la relación jurídica. A. Elemento personal. Toda relación jurídica se establece entre personas jurídicas, individuales o colectivas. B. Elemento subjetivo. Es una correlatividad de situaciones de poder y deber pertenecientes al sujeto activo y al pasivo. C. Elemento objetivo. Norma que obliga al infractor al cumplimiento de la obligación, pena de sanción. Elemento causal. Vínculo jurídico que une a los sujetos en una relación de derecho sujeto pasivo y sujeto activo. E. Elemento coactivo. Obliga al sujeto pasivo a realizar el pago en el caso de que no haga espontáneamente. F. Elemento material. Está constituido por la relación social de hecho, sujetos de la relación, objeto de la relación. G. Elemento formal. Está constituido por la norma jurídica y la consecuencia jurídica. Tipos de relación jurídica. Relación obligatoria. Comprendían aquellos supuestos en los que por responsabilidad contractual o extracontractual una persona se encuentra en el deber de prestar o desplegar una conducta determinada en beneficio de otro. Relaciones jurídico-reales, basadas en la tenencia o apropiación de los bienes, se encontrarían presidiadas por la propiedad en cuya virtud una persona goza de una capacidad decisoria sobre el uso y aprovechamiento de cualquier bien que el ordenamiento garantiza frente a los demás miembros de la colectividad. Relaciones familiares. Situaciones de especial conexión entre las personas que el ordenamiento jurídico regula, atendiendo a criterios de ordenación general para garantizar un marco normativo a la familia. Relaciones hereditarias o sucesorias. Todas aquellas conectadas al fenómeno de la herencia y a las personas en ella aplicadas como sucesores de la persona fallecida con anterioridad, derechos y deberes de los herederos entre sí y en sus relaciones con los demás.